tardes, estimados participantes. Bienvenidos ya a la última unidad de compiladores que lleva como título Característica de las fases de un compilador. Esta unidad está constituida por los siguientes puntos: análisis semántico, generación de código intermedio, generación de código, optimización de código y organización y administración de la memoria durante la ejecución. Ustedes, sí, como siempre lo he dicho, esto lo encontraron en el plan de evaluación, estos puntos a evaluar, y también en la parte del programa en sí lo que consta esta materia de compiladores. Para dar un pequeño introducción sobre estas características de la fase de un compilador, tenemos que hablar de las características principales. Para cada lenguaje de programación se requiere un compilador por separado. El compilador traduce todo lo que el programa va haciendo antes de ejecutarlo, claro está. Los programas compilados se ejecutan más rápido que los interpretados debido a que han sido completamente traducidos a un lenguaje máquina. Recordemos que un compilador se compone internamente de varias etapas o fases. Como les fui mostrando en los anteriores encuentros, pues ustedes allí vieron las distintas fases del compilador, cómo se realizan las operaciones lógicas. Ahí es donde entran estas características, la cual una de ellas es el análisis semántico, que es una fase muy importante en los compiladores. Por eso esta fase, llamada análisis semántico, revisa el programa fuente para tratar de encontrar errores semánticos y reúne la información sobre todos los tipos y la fase posterior a la generación de código. En ella se utiliza la estructura jerárquica determinada por ¿qué? Por la clase de análisis sintáctico para identificar los operadores y operandos en expresiones o proporciones. Un componente importante del análisis semántico es la verificación de tipos, de estos tipos. Aquí también es donde el compilador verifica si cada uno de cuando está operando tiene operandos permitidos por la especificación del lenguaje fuente. Por ejemplo, las definiciones de muchos lenguajes de programación requieren un compilador. Ustedes lo saben, ¿no? Entonces, al indicar el error cada vez que se usa un número real, es como el índice de una matriz. Ya por lo menos entrando a lo que es el análisis semántico, podría ir hablándoles de lo que es las transformaciones de un archivo fuente, lo que es esto previas a la compilación. El análisis léxico, como observan ustedes acá, está en esta parte que viene en esta cadena o diagrama en bloques que observan estos distintos recuadros. Está conformado con la cadena de componentes léxicos. De allí viene el análisis sintáctico, después viene el árbol sintáctico, que fue tema anterior de la unidad 3, análisis semántico, árbol sintáctico, generador código intermedio, y entre ellos está la tabla de símbolos. Las tareas básicas de realizar son la verificación de inferencia de tipos en asignaciones y expresiones, la declaración del tipo de variable y sus funciones antes de su uso, el correcto uso de operadores en el ámbito de del uso correcto de los operadores y las variables, claro está, y la correcta llamada cuando se hace la función. Por lo menos acá en esta parte, en esta unidad, nos vamos a parar o a estar acá en esta parte que es análisis semántico, que es nomás, como lo dije anteriormente, vamos a dar unas breves introducciones, breves definiciones, que eso qué significa cuando es análisis, por lo menos sintáctico, estático, semántico estático, perdón. Es en tiempo de compilación donde es necesario hacer el uso de tabla de símbolos, como se ven acá abajo, como una estructura de datos
para almacenar información sobre los identificadores que van surgiendo a lo largo del programa. El análisis semántico suele agregar atributos como tipos de datos a la estructura del árbol semántico, que es lo que vamos a ver a continuación, que es cuando entra en esta secuencia que ustedes observan acá, y es importantísimo va a estar siempre el código fuente, que no es más optimización de código intermedio, la calibración del árbol sintáctico, donde ya no aparecen las construcciones de alto nivel, generando un código mejorado, ya no por lo estructurado, pero es más fácil de traducir directamente a un código ensamblador o máquina, compuesto de un código de 3 direcciones. El análisis semántico en un compilador genera, como pueden observar, un código fuente, como está acá, pero al equipo destino. Es un programa para algunos de máquina abstracta y esta entra al lenguaje de alto nivel y el lenguaje máquina. ¿Qué es el código fuente? Por código fuente, pues se puede entender que es todo contexto legible para un ser humano y redactado a un lenguaje de programación determinado. El objetivo del código fuente es crear normas y disposiciones claras para el ordenador y que éste sea capaz de traducirlas a su lenguaje máquina. Por ejemplo, este modo, el contexto de fuente a la base de programas y las páginas web, como ustedes observan que ya existen. Para crear las páginas web, ustedes saben, tienen que tener siempre presentes estos tipos de compiladores. Por ejemplo, ordenadores ya sean PC domésticos, modernos móviles o los móviles que usamos y los ordenadores en la industria y en la ciencia, trabajan con un sistema binario que es encendido y apagado, cargado o no cargado, y en lógica el 1 o el 0. En secuencia de datos, los bits indican al ordenador que tiene que hacer. Claro está. ¿Qué significa el código destino? El código destino se puede definir como la generación del código que ocupa un lenguaje ensamblador para convertir el código optimizado en un formato comprensible para la máquina. El código destino puede ser un código legible por máquina o un código por ensamblador. Ya le hablé de los 3 distintos códigos: fuente, código intermedio y código destino. Por lo menos en esta parte, en la generación de código objeto, observan esta estructura de acá abajo. Está la fase 1, la fase 2, la fase 3, el programa código fuente, programa objeto, programa ejecutable y las distintas aplicaciones que están entrelazadas en sí con sus compiladores, las traducciones, las ediciones, las bibliotecas para sacar la información y las utilidades también acá para dar así una representación intermedia que genera un código objeto, que no es más que la representación de 2 datos de números de bytes, modo de direccionamiento, número y propósito de registros, jerarquía de memoria, encauzamiento, etc. Tenemos que tener en cuenta que un generador de código objeto puede considerarse como la penúltima fase de un compilador, lo cual se encarga de tomar como entrada el código intermedio generado por él mismo y producir un código objeto de la arquitectura para luego entrar a la fase de optimización de código. En programación eso se llama código objeto y el código que resulta de la compilación de código fuente. Puede ser en lenguaje máquina o compilación de código fuente, puede ser también en distribuirse en varios archivos que corresponden a cada código fuente compilado. Suelen simplemente, hacia a mano, estructurarse y son complejos para la generación de un buen código, objeto que requiere una consideración de muchos casos particulares.
Acá, como observan, hay un comportamiento de algunos compiladores que les voy a mostrar a continuación, que ustedes ya conocen a lo mejor, que son el Fortran, el, el señor Pascal, también el lenguaje más y el Java, el compilador Java, que siempre hay que verlo, siempre está en todo presente, y el entorno de desarrollo integrado. Tenemos por primero el Fortran. Les quise mostrar más o menos cómo están las distintas instrucciones, los distintos lineamientos o los caracteres usados, o como se puede ver en físico, el programa Fortran. Es un lenguaje de programación utilizado principalmente en matemáticas y en las aplicaciones de cálculo científico. Por eso este programa que se ve acá me está haciendo una suma, como observan acá, y le va a dar, va a comparar si la suma es verdadera o no, pero, y da el valor que se está buscando. Por eso, Fortran es un lenguaje de programación que siempre está orientado a las matemáticas, lo vuelvo a repetir, o a la parte de aplicaciones numéricas en computación científica. Tiene sus ventajas y tiene sus desventajas también. Las ventajas son que es más sencillo de aprender que sus antecesores. Todavía se utiliza este Fortran como uno de los lenguajes más destacados a la hora de realizar cálculo numérico. Se considera una revolución al principio que salió de la programación moderna. Su puesta en práctica a los años se usa dando lugar a librerías aprobadas ya y eficientes y constatan su eficacia como lenguaje de programación. Ahora sus desventajas. Es un lenguaje de programación en el que no existe clases o estructuras. Imposibilita el hecho de hacer una reserva de memoria dinámica, también para el proceso de textos, lista y estructura de datos de alto grado y complejidad en un lenguaje algo primitivo y ya pasado por lo que salió hace bastante tiempo. Entonces esas son una de las desventajas. Tenemos ahora el Pascal. Allá como en el anterior, le estoy mostrando en una pantalla que más o menos cómo es el programa Pascal. En una versión free es gratis. El objetivo de crear un lenguaje de programación de alto nivel es que el Pascal significa que posiblemente puede dividir al programa en módulos implementados ¿por qué? Por algunos procedimientos y funciones y organizado de manera tal que se pueda leer con facilidad. Tiene sus distintas instrucciones también, sus caracteres, su programación. Y también, como en el anterior, repito, tiene sus ventajas y sus desventajas. Acá abajo les muestro quién fue la persona que lo creó, por lo menos acá está el que creó Fortran, John Bacchus, y acá Niklaus Wirth. Tenemos ahora, vamos a hablar de sus ventajas. Las ventajas de Pascal son que permiten asignar dentro de las expresiones y utiliza sintaxis distintas para asignaciones y comparaciones, evitando de esta manera y evitando muchos bugs. Este programa tiene dos partes definidas, declarativa y ejecutiva. Esto evita expresiones con imprevisiones. O sea, que son impresiones, no evitan que sean impresiones. Todo tipo de variable Pascal se fija en una definición. Ya aquí estamos hablando de sus desventajas. Bueno, este programa tiene dos partes definidas que no ejecuta y evitan estas impresiones, perdón. La asignación de la variable, los valores de tipo compatible no están autorizadas, y es obsoleto y hay pocas funciones. Ya ves esa parte que tiene sus desventajas. También tenemos ahora el C++, ese ustedes lo deben conocer más aún, es uno de los lenguajes más usados
para la enseñanza de la carrera de informática, empezando, claro está, y que tienen que ver, acá está por lo menos en lenguaje MC2, está, se hace en la declaratoria, en un computador, ejemplo, ¿qué hace él? El lenguaje de programación compilado es un multiparadigma, principalmente de tipo imperativo y orientado a objetos, incluyendo también programación general, genérica y funcional. Los programas escritos en C++ son los sistemas operativos Windows, que todo el mundo lo conoce, el Mac y el Linux también, el navegador de buscador con que ustedes conocen, el Google Chrome, el Adobe Acrobat, la página web Amazon, Autodesk, ya es de AutoCAD, Facebook, Microsoft Office, la suite de programas Mozilla, que es otro navegador, jugando en el FIFA Sport, Fortity y algunos más. Las ventajas de este lenguaje, ¿cuáles son? Que el lenguaje de programación orientado a pocos objetos, es fácil de usar, permite elaborar aplicaciones sencillas como un llamado decir hola en Hello World, está sistemas operativos y muchos más. Todo esto dependiendo del manejo del lenguaje. También elabora un sistema, C++ es como construir un rascacielos, un ejemplo. Tiene que estar bien soportado, es bien robusto, pero si existen errores, ya ven una de las desventajas, que en los pisos inferiores, ¿por qué? Porque la parte superior viene abajo terriblemente. Cuando pasa algún error, alguna cosa que se haga, él no es capaz de arreglar eso. No es recomendable para desarrollar, por ejemplo, páginas web. Lo realizó también, acá lo ven, quien lo inventó, un ejemplo, o quien lo sacó por primera vez, fue este señor que está acá abajo, su inventor. Tenemos ahora el Java, que siempre lo nombré, me recuerdo, en las unidades anteriores. El Java es un lenguaje sencillo orientado a objetos que permite desarrollar aplicaciones en diversas áreas, como en seguridad, animación, acceso a bases de datos, también páginas web, aplicaciones cliente-servidor, interfaces. Cuando estamos en automatización de procesos o hacer un programa para hacer una automatización en alguna fábrica, empresa, pues este Java es muy usado. Ustedes lo ven acá, un ejemplo, carácter Java, cómo viene escrito, cómo se debe hacer. Su ventaja, perdón, su ventaja es que es un programa eh, que se caracteriza por que es una plataforma muy segura, además garantiza canales de comunicación confiables para proteger la privacidad de los datos. También acá, es muy usado en el lenguaje Java, es muy popular en los desarrolladores durante más de 2 décadas, con millones de aplicaciones en Java, que es el uso en la actualidad. Por eso el Java, en su capacidad de elaborar tareas simultáneas, en un programa como en este rasgo, es mucho más fácil y accesible mejorar tanto el rendimiento como la velocidad de ejecución. Las ventajas, la multiplataforma de tal, para seguir con ellas, es el precio que por tener esa lentitud es como su principal orientación y así el rendimiento en sí, sino la facilidad para desarrollar aplicaciones para distintas tecnologías. Es compatible prácticamente con todas las tecnologías. Una vez aprendidas sus sintaxis, son muy fáciles de alternar, perdón, y el lenguaje perfectamente orientado a objetos. Su sintaxis, si la comparamos con un C o un Python, lo veo bastante engorroso porque es con contrario semejante a lo que es .NET o C, que es el lenguaje
que evoluciona muy lentamente. Está todavía en medición, en esa parte no ha sido bien implementado. La creación de aplicaciones multimedia que apliquen funcionalidad mínimamente avanzada, ya eso sería una desventaja, hace que la ejecución de las aplicaciones sea muy lenta. Eso sí es verdad, es bastante lento. Y ya vamos a llegar al último entorno de desarrollo visual Studio 2010, que es un entorno desarrollado por sus siglas en inglés para Windows nomás, compatible con múltiples lenguajes de programación, también como el C++, el C, el Visual, el .NET, el Java, el Python y algunos entornos de desarrollo como ASP.NET y Django. Esto y otros más, claro está. Este entorno de desarrollo integrado es un programa con numerosas características que representan muchos aspectos en el desarrollo de software y el Visual Studio. Así que este es más completo, como pueden observar, tiene todas estas instrucciones, así se ve en un computador y como observan allí, este ya es el último entorno de desarrollo a estudiar, el Visual Studio 2010. Ahí se los quise mostrar por encimita y les di una información breve de cada uno. Ya llegamos al final con este entorno. Tenemos acá un ejercicio que dejé allí solamente como para que ustedes vean cómo es que van programando y utilizan un cálculo, calculan el perímetro como en trigonometría, el área y todo cómo se va definiendo cada renglón y así hayan un ejercicio. Se hace un ejercicio, ejemplo. Tenemos acá ya los videos de referencia, que no es más que, que le coloco realidad de referencia del taller de Fortran y Pascal, porque son distintos, como módulos de cómo utilizar este Fortran y ese Pascal. Les espero que los vean, los analicen y los pongan en práctica. Tenemos ahora casi los videos de referencia de la parte teórica, donde quiero que también, como ahí dice, nos encuentros anteriores, los saco en un documento o archivo Word y allí ustedes sacan el enlace para que vean los distintos videos que están allí. Ya como lo dije empezando, ya llegamos al final con esta unidad 4. Estamos ya culminando prácticamente el trimestre. Esto, cualquier duda que tengan me la hace llegar por la plataforma. Con mucho gusto estaré respondiendo. También quería recordarles cuando le envíe la actividad sumativa 4 que tengan en consideración los tips que allí les doy. Si, como digo, un ejemplo es un ensayo, una infografía o es tal cosa, tengan más o menos cómo es que se hace. Porque a la hora de evaluar yo tomo en cuenta también si ustedes investigaron más allá, si lo hicieron parecido o mejoraron los tips que yo les di allí para la entrega también. Si hay alguna parte que tengan que usar normas APA, pues allí ustedes, como siempre lo dije, en todo el trimestre estaba esas normas en el primer material de apoyo que le envié en la actividad sumativa 1. Así que en esta también voy a enviar un material de apoyo para que usted complemente más. También que no entreguen las actividades a tiempo para que no difiera en la fecha de entrega la nota. Cualquier duda, cualquier cosa me la hacen llegar por la plataforma. Eso es todo, ya culminamos todo y me despido. Hasta luego.